Muy buenas tardes, amados hermanos, que Dios los bendiga en esta preciosa hora. Les damos la bienvenida a esta hora estudiando las Escrituras con el pastor Guillermo López, su servidor, quien les da la más cordial bienvenida en esta hora. Qué bueno que está con nosotros en esta preciosa hora. Pedimos, ¿verdad?, a Dios que Él en este día pueda hablarnos, ¿verdad?, a través de su palabra, enseñarnos a través de ella, seguir edificando nuestras vidas, que es el propósito, ¿verdad?, de esta hora. Bien, pues le invito a que comparta, ¿verdad?, este video, comparta esta transmisión en este momento ahí con sus contactos, ¿verdad?, que todos juntos podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a orar en esta preciosa hora para dar, ¿verdad?, comienzo a este estudio. Ahorita le voy a dar el tema que vamos a desarrollar en esta hora. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús por permitirnos una vez más estar aquí, Señor, transmitiendo a través de este medio y poder llegar, Señor, a la vida de muchos hermanos, de muchos amigos, Señor, de todos aquellos que de alguna manera podrán mirar y escuchar este video. Señor, pedimos que seas tú, Señor, hablándonos a nuestra vida, que sigas edificándonos a través de tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y sabemos que ella producirá en nosotros, Señor, el fruto que debe de producir, Señor, porque para eso la enviaste, Señor. Tú enviaste tu palabra para edificar nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, en este momento me pongo en tus manos, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, pues en esta preciosa hora, ¿verdad?, yo quiero compartir con usted un tema que le he titulado ¿cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Verdad? Es una buena pregunta. Muchas de las veces le preguntamos, ¿verdad?, a las personas, a los hermanos, a cualquier persona le preguntamos, ¿tú amas a Dios? Y siempre la respuesta es sí, yo amo a Dios, ¿verdad? Es muy difícil que alguien pueda decir, ¿verdad?, yo no amo a Dios, ¿verdad?, a no ser que sea, ¿verdad?, un simpatizante de nuestro adversario el diablo, pero la mayoría de la gente dice yo amo a Dios, ¿verdad? Yo incluso cuando he compartido, he testificado y evangelizado, ¿verdad?, a las personas, siempre, ¿verdad?, la respuesta es sí, yo amo a Dios. Bueno, pues eso es bueno, ¿no?, saber que hay ese deseo, ese interés de amar a Dios, pero verdaderamente amamos a Dios. ¿Cómo sabemos verdaderamente si estamos amando a Dios o no lo estamos amando? Es una buena pregunta, ¿no cree usted? Bueno, pues hoy en esta tarde mi tema es, ¿verdad?, ¿cuánto amamos a Dios? Ese es el tema de hoy, ¿cuánto amamos a Dios? ¿Verdad? Si usted, ¿verdad?, puede en este momento medir, ¿verdad?, el amor que usted tiene para con Dios, no sé cuál sea su respuesta en este momento. La Biblia dice que al que mucho, ¿verdad?, se le perdona, más ama. O sea, eso es una buena razón para amar a Dios. Si yo fui una persona que verdaderamente en un momento dado no merecía, ¿verdad?, pues nadie merecía en realidad, pero hay momentos en los cuales uno como persona dice, la verdad, no, yo no necesito, yo creo que nadie me quiere, nadie me ama. Pero dice la Biblia que Él nos amó a nosotros primero, ¿verdad?, y después nosotros le amamos a Él. Y cuando nosotros, ¿verdad?, recibimos el amor de Dios a través de Jesucristo, que es ahí donde Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Ahí podemos nosotros corresponder a ese amor y, ¿verdad?, así como Él nos amó a nosotros, ahora nosotros le amamos a Él. Y vuelvo a repetir, al que mucho al que mucho se le perdona, más ama, ¿verdad? El que poco se le perdona, pues poco ama. En realidad hay gente que dice, no, pues yo no era tan malo, y bueno, pues, ¿verdad?, como que si Dios le hizo un favor, ¿verdad?, de amarlo. Y en realidad no es así. Y yo creo que cada uno de nosotros, ahora como cristiano, ¿verdad?, debemos de darnos cuenta cuánto en realidad estamos amando a Dios. ¿Y cómo, ¿verdad?, nos damos cuenta? Bueno, esa es una pregunta. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 14, Juan 14. Aquí nos va Juan, ¿verdad?, a dar unos versículos, nos va a hablar a través de estos versículos, en realidad lo que Jesús demanda de nosotros. Dice Juan 14, versículo 15, vamos a leer solamente este verso, dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Entonces, Él nos ¿cómo puedo decirle? O sea, Él nos desafía, ¿verdad?, a nosotros
¿verdad? Para mostrarles si verdaderamente le amamos, si verdaderamente amamos a Cristo, ¿verdad? Debemos de amar sus mandamientos. Dice, si me amáis, dice, guardar, dice, mis mandamientos. La palabra guardar, ¿verdad? Significa atesorar en nuestro corazón, ponerlos en práctica, vivirlo, ¿verdad? Hacerlo, no solamente oírlo, sino vivirlo y hacerlo. Entonces, si amamos a Dios, si amamos a Cristo, ¿verdad? Tenemos que guardar sus mandamientos. Entonces, más adelante en el verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces aquí, ¿verdad? Estos dos versículos nos hablan de una cosa, guardar, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra guardar? Bueno, la palabra guardar, ¿verdad? Viene de una palabra griega que significa, ¿verdad? O da su definición, ¿verdad? Propiamente a estar, ¿verdad? Mantener el ojo sobre, o sea, es como, ¿verdad? En realidad la palabra significa vigilia, como alguien que está, ¿verdad? Alerta, despierto, aguardando, ¿verdad? Dice que en vano vela la guardia, ¿no? O sea, si Jehová no edifica, o sea, esa es la expresión, ¿verdad? A esa palabra, a lo que significa. Entonces, significa, ¿verdad?, estar atentos para poner por obra lo que Dios nos está mandando decir. Eso es lo que significa precisamente, ¿verdad?, la palabra guardar. Entonces, aquí nosotros, ¿verdad?, podemos ahora sí que considerar, a medida que guardamos la palabra, obedecemos la palabra, estamos atentos a esa palabra, ¿verdad?, es lo que nos va a mostrar el nivel de amor que nosotros tenemos hacia Dios y hacia su palabra, ¿verdad? El amor de Jesucristo, ¿verdad?, se encuentra su expresión más amplia en la obediencia a sus mandamientos. Jesús dijo en una ocasión, ¿verdad?, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no me obedeces? O sea, Él demanda de nosotros obediencia, mayor que cualquier sacrificio, es la obediencia. Entonces, cuando nosotros guardamos y obedecemos sus mandamientos, le estamos mostrando a Él que le amamos. La palabra amor va más de eso, de palabras. El amor es un hecho. Dios, ¿verdad?, amó tanto, ¿verdad?, nos amó tanto que nos lo demostró con hechos al dar a su Hijo Jesucristo. O sea, el amor, ¿verdad?, hacia otra persona es a través de una demostración. Y en este caso, el amor que nosotros le tenemos hacia Dios, a Jesucristo, ¿verdad?, va a ser a través de guardar sus mandamientos, de guardar su palabra. Ese es, vamos a decirlo, esa es la manera en que podemos medir cuánto amamos a Dios, cuánto amas a Dios. O sea, en otras palabras, cuánto obedezco a Dios, ese es el nivel de lo que yo estoy amando a Dios. O sea, simple y sencillamente, cuánto estoy obedeciendo a Dios, ¿verdad?, es lo que yo estoy amando a Dios. Si no le estoy obedeciendo, si no estoy obedeciéndole, ¿verdad?, sus mandamientos, no estoy guardando sus mandamientos, entonces no le estoy amando, ¿verdad? No estoy cumpliendo con lo que Él demanda de mí. O sea, ese es un requisito para nosotros. Dice, vuelvo a repetir, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, ¿verdad? Entonces, el nivel de tu obediencia, el nivel de mi obediencia, es el nivel del amor que tenemos hacia Dios. O sea, eso nos va, ¿verdad?, a medir verdaderamente lo que nosotros estamos demostrándole a Dios que le amamos. El amor no es solo bellas palabras, es compromiso. ¿Verdad? El amor es compromiso, es una actitud, ¿verdad?, hacia Dios, es una conducta. Si amo a Cristo, ¿verdad?, debo demostrárselo, obedeciendo lo que dice en su palabra. Teniendo los mandamientos de Cristo, debemos obedecerlos. Y al tenerlos sobre nosotros, sobre nuestra cabeza, debemos guardarlos en nuestro corazón y en nuestra vida. Esta es la prueba más segura de nuestro amor a Cristo. La prueba más segura de nuestro amor a Cristo es la manera que estamos obedeciendo sus mandamientos, que estamos guardando sus mandamientos. Esa es la prueba más segura, porque es lo que Él nos pide. Dice el versículo 21 de Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Alguien que no está guardando sus mandamientos, alguien que no está obedeciendo sus mandamientos, ¿verdad?, no le ama. Verdaderamente, con los hechos, ¿verdad?, lo demuestra. Simple y sencillamente así es. Entonces, ¿cuánto amamos a Dios, verdad?, es a medida que nosotros le obedecemos. Vamos a Primera de Juan,
Vamos a Primera de Juan, por favor, acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 5, por favor. Vamos a la escritura, allá en la primera carta de Juan, capítulo 5. Vamos ahí a ver unos versículos, dice aquí. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, eso es precisamente eso. Si amamos a Dios, amamos a Cristo. Si amamos a Cristo, amamos a Dios. Entonces, aquí dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, o sea, Dios, ama también al que ha sido engendrado por él, o sea, en este caso, Cristo. En el verso 2 dice la escritura: en esto conocemos, fíjese bien, o sea, nos damos cuenta que amamos, ¿verdad?, a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces aquí podemos darnos cuenta que hay dos cosas muy importantes que nos muestra Juan en el versículo 2. En esto conocemos, ¿verdad?, o sea, nos damos cuenta que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. O sea, si amamos a Dios, podemos amar a los hijos de Dios. ¿Verdad? Si no amamos a los hijos de Dios, por eso dice la palabra: ¿cómo puedes, ¿verdad?, decir, ¿verdad?, que amas a tu hermano al cual has visto, ¿verdad?, o dices que amas a Dios al cual no has visto, y a tu hermano que ves, ¿verdad?, no le amas? Entonces aquí dice que los que hemos nacido, ¿verdad?, o sea, de Dios, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, o sea, que hemos nacido de Dios, creemos, ¿verdad?, en Dios, y creemos en aquel que fue engendrado por Dios, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Y en esto conocemos, o sea, en esto nos damos cuenta que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Pero además, ¿verdad?, y aquí vuelve a recalcar Juan, ¿verdad?, y guardamos sus mandamientos. Verso 3: pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios. Verdaderamente este es el amor a Dios. ¿Cuál? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. O sea, este es el amor a Dios. ¿Ya? El amor a Dios no es simple y sencillamente, ¿verdad?, decir que amo a Dios. El amor a Dios no es simple y sencillamente decir, yo tengo una Biblia, ¿verdad?, y la estoy estudiando. No, el amor a Dios, ¿verdad?, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Repítalo conmigo: que amemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Dice la palabra aquí que sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa la palabra gravoso? Significa algo molesto, algo pesado. ¿Sabe? A veces se nos hace tan molesto el obedecer a Dios. Yo la verdad no concibo cuando una persona, ¿verdad?, de repente expresa esa manera de decir, no, o sea, te amo porque la Biblia me dice solamente, ¿no? O sea, como que si fuera ¿verdad?, una carga tan pesada a amar, ¿verdad?, cuando la Biblia nos dice que amemos, ¿verdad?, porque Dios es amor, y lo hacemos tan difícil. O sea, simple y sencillamente, si obedeciéramos así con todo nuestro corazón los mandamientos de Dios, y de esa manera poderle demostrar a Él que le amamos, no sería tan gravoso, no sería tan molesto. No sería tan difícil poder expresar nuestro amor hacia los demás, porque a través de eso le estamos mostrando a Dios que le amamos. ¿Cómo? Si amamos a los hijos de Dios, estamos amando a Dios y estamos guardando sus mandamientos también. Entonces es algo muy importante, ¿no?, que nosotros, ¿verdad?, podamos expresar, ¿verdad?, no con molestia, no con, como dice la palabra, ¿no?, la palabra gravoso significa algo molesto, algo pesado, algo difícil. No son gravosos, no son tan difíciles de llevar a cabo, son muy simples. Los mandamientos del Señor son sencillos, ¿verdad?, que alegran nuestro corazón. Son los mandamientos de Dios, ¿verdad? Lo que son los mandamientos de Dios, pues son las reglas, ¿verdad?, santas, justas, ¿verdad?, que Dios ha establecido para nuestra vida. Él no nos establece, ¿verdad?, o nos pone algunas reglas, ¿verdad?, muy difíciles de sobrellevar. No, si al contrario, Él nos quitó, ¿verdad?, el yugo de esclavitud, de la ley, ¿verdad?, de todas esas reglas que nadie pudo cumplir excepto nuestro Señor Jesucristo. Y ahora simple y sencillamente es que dejemos fluir el amor de Dios en nosotros. Entonces, no consideremos los mandamientos de Dios como algo gravoso. Nosotros lo podemos hacer gravosos y difíciles de llevar a cabo.
Entonces tenemos que, ¿verdad?, tener en cuenta que el obedecer, ¿verdad?, la palabra de Dios es el nivel del amor que yo tengo hacia Dios. Entonces usted también, ¿verdad?, considere eso en este momento para que usted pueda responderse a sí mismo cuánto verdaderamente amo a Dios. Y la respuesta es, ¿cuánto está obedeciendo usted a Dios? Entonces eso ahí lo vamos a ver. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor acerca de todo esto, de los mandamientos. Acuérdense, los mandamientos de Dios no son gravosos. Acompáñenme al Salmo 19, por favor. Salmo 19. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos a Dios? Pues cuánto le obedecemos a Él. Salmo 19, vamos a leer el versículo 8 solamente, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mire qué hermoso. O sea, ¿usted cree que los mandamientos, o sea, acerca de lo que dice aquí, ¿verdad?, David, acerca de los mandamientos, para él no eran gravosos? Al contrario, dice el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Y en verdad, obedecerlos nos causa grande alegría, nos causa grande gozo. El desobedecer los mandamientos nos causa tristeza, ¿verdad?, nos causa dolor, nos causa frustración. ¿Por qué? Porque nosotros mismos sabemos que no estamos obedeciendo a Dios como deberíamos. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que los mandamientos de Dios, los mandamientos de Jehová son rectos, ¿verdad?, que alegran el corazón, nada que ver con ser gravosos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los mandamientos de nuestro Dios son, ¿verdad?, como deben de ser, rectos. Son rectos y además de eso causan alegría a nuestra vida. Amén. Eso, ¿verdad?, eso es una de las satisfacciones más grandes que puede experimentar un creyente, obedecer a Dios. Porque ese es el mayor sacrificio, ¿verdad? Por encima de cualquier sacrificio está la obediencia para nuestro Dios. Acuérdese. Vaya al Salmo 112, vamos a leer otro versículo aquí en Salmo 112 ahora. Salmo 112, versículo 1. Solamente vamos a leer ese verso. ¿Ya lo tiene? Bien, mire lo que dice aquí. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Wow. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Wow, aquí podemos ver, ¿verdad? No solamente hay alegría en nuestro corazón, ¿verdad?, más que todo, ¿no?, hay un deleite. Dice que el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, si usted y yo tememos a Dios, ¿verdad?, al Señor, nos gozamos al obedecer sus mandamientos. Tenemos muchas bendiciones a nuestro alcance, ¿verdad?, aparte de la alegría, ¿verdad?, que causa en nosotros, el gozo, la satisfacción, ¿verdad?, hay muchas cosas que vienen acompañado del obedecer la palabra. Cuando Dios le dijo a Israel allá en el Antiguo Testamento, estas cosas, ¿verdad?, vendrán sobre tu vida si me obedeces, estas bendiciones vendrán sobre tu vida si me obedeces. Y en verdad, usted lee una lista ahí enorme, ¿verdad? Bendito serás en esto, bendita será tu entrada, bendita será tu salida. O sea, una bendición impresionante. Pero también después dice, ¿verdad?, pero estas maldiciones vendrán si me desobedeces. O sea, bien, hay consecuencias. Hay consecuencias, ¿verdad?, si obedecemos, y hay consecuencias si desobedecemos. Pero aquí el punto es cuánto amamos a Dios, y es a medida que obedecemos. Es simple y sencillamente. Y acuérdense, los mandamientos de Dios no son gravosos. Al contrario, ¿verdad?, causan alegría a nuestro corazón. Y además, ¿verdad?, nos podemos deleitar en ellos. Porque el obedecerlos, hermano, es un deleite. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, la satisfacción que causa. Aquí mismo en el Salmo 119, vaya conmigo al Salmo 119. Mire cómo aquí en este salmo tan grande, vamos a ver el versículo 47. Dice el versículo 47 así, dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Wow. Una vez más, ¿verdad?, habla de un regocijo. Entonces, imagínense la comparación que pueda haber. Dice, si me amáis,
si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos, al contrario, causan alegría al corazón. Son un deleite, es un placer. O sea que no tenemos ninguna dificultad en esto. Si la tenemos es porque en realidad no estamos amando a Dios. O lo amamos, pero no como deberíamos amarlo, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. No nos estamos, ¿verdad?, alegrando al obedecerle, al cumplir sus mandamientos. Nos sentimos quizás molestos, lo hacemos gravosos. Ahí se ve la actitud, ¿verdad?, de nosotros. Verdaderamente yo puedo decirle, ¿verdad? O sea, gracias a Dios que pues el Señor me mostró su amor y su misericordia y me sacó de lo más, ¿verdad?, de lo más profundo del abismo y ahí extendió mi mano y me rescató, y la gloria sea para nuestro Dios, ¿verdad?, porque Él me sacó de ahí y puedo amarle, puedo decir, Señor, o sea, nada soy sin ti. Y mi mayor anhelo, ¿verdad?, mi mayor deseo es vivir obedeciendo su palabra, aunque a veces, ¿verdad?, nos resistimos porque como que se nos hace gravosos, pero ahí es cuando Dios trata con nosotros, ¿verdad? Es cuando Dios trata con nosotros, trata con nuestra vida, con nuestra actitud hacia obedecer o no obedecer. Si usted, ¿verdad?, pone esto en su corazón y se da cuenta que a través de la obediencia usted está demostrando que le ama a Dios, y el nivel de amor que usted tiene para Dios es el nivel de obediencia, yo creo que usted y yo tenemos que esforzarnos en eso. Esa es la única manera que podamos darnos cuenta que amamos a Dios, ¿verdad?, cuando amamos sus mandamientos y los ponemos por obra. Vamos ahí una vez más a San Juan 14, por favor acompáñenme ahí a Juan 14. Juan 14, leíamos el versículo 15 y el versículo 21 al principio de Juan 14. Juan 14. Ahora vamos a leer, ¿verdad?, enseguida el verso 23 y 24. Leíamos el 21, pero vamos ahora a leer el 24 y el 25. Perdón, 23 y 24. Dice la palabra ahí, dice, el que no me ama, dice, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído, las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Verso 23 dice, Jesús respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y a mi Padre le amará. Dice, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El verso 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Verdad? Aquí vuelve el Señor, ¿verdad?, a expresar, ¿verdad?, que el que le ama, o sea, el que le ama a Él, su palabra guardará. Y al hacer esto nosotros, dice, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué significa esto? Que tendremos comunión, ¿verdad?, con el Padre y con el Hijo. Fue lo que Juan escribió en su primera carta, en primera de Juan. ¿Verdad? Que esta es la comunión que tenemos con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Hay una comunión, ¿verdad?, muy íntima entre el Padre, el Hijo y nosotros cuando le amamos a Él. ¿Por qué? Porque estamos obedeciéndole a Él, estamos obedeciendo su palabra. Aquí es clara, ¿verdad?, la palabra cuando dice, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. O sea, quiere decir que al estar yo guardando la palabra que el Señor Jesús nos dejó, su palabra que nos ha dejado, ¿verdad?, la Biblia escrita que tenemos, al estarla obedeciendo, nosotros estamos, ¿verdad?, siendo amados también por el Padre. Recuerda que el Padre habló cuando Jesús fue bautizado, dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, ¿se recuerda? O sea, ¿por qué el Padre, ¿verdad?, habló audiblemente para que se oyera la voz? ¿Verdad? Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque verdaderamente Jesús estaba haciendo la voluntad de su Padre.
estaba obedeciendo el mandato de Dios, estaba cumpliendo con lo que Dios le había mandado. Cuando nosotros, ¿verdad?, vivimos de esa manera, cumpliendo y obedeciendo los mandamientos de Dios, le estamos demostrando a Jesucristo que le amamos, y el Padre, ¿verdad?, muestra su amor también para conocerse. El Padre nos ama a nosotros porque estamos amando su palabra. En San Juan, ¿verdad?, aquí nos lo muestra. En el versículo 24 dice claramente: el que no me ama no guarda mis palabras. O sea, el que no guarda la palabra del Señor, el que no obedece la palabra del Señor, no ama a Dios, no lo está amando. Por más que diga, sí, yo amo a Dios, pero si no estás obedeciendo la palabra de Dios, no le estás amando. Esa es la única manera de darnos cuenta, cuando obedecemos su palabra. Si no la estamos obedeciendo, entonces aquí dice: el que no me ama no guarda mis palabras. Y él, ¿verdad?, afirma: la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, algo muy importante, ¿verdad?, que nosotros debemos de darnos cuenta, es eso, en amar la palabra, en obedecer la palabra del Señor, mis amados hermanos. Mandamientos del Señor no son gravosos. Él, ¿verdad?, nos habla para que cumplamos con su palabra, para que la obedezcamos. Muchas de las veces va a ir en contra de nosotros, en contra de lo que pensamos, en contra de lo que creemos, pero ¿qué importa? Tenemos que obedecerla hasta el fin. Tenemos que vivirla constantemente en obediencia. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, obediencia, ¿verdad?, en su palabra. No solamente el hecho, ¿verdad?, de decir, no, yo amo a Dios. ¿Verdad? Es porque es muy fácil, ¿verdad?, decir amo a Dios. Pero lo difícil está en obedecerlo. Lo difícil está en guardar su palabra. Es muy fácil decir amo, pero hacerlo es otra cosa. Es otra cosa. Y demanda de nosotros, ¿verdad?, esa disposición de hacerlo, porque a través de eso nos damos cuenta cuánto verdaderamente, ¿verdad?, estamos amando al Señor, estamos amando a Él. Es algo muy, muy importante que nosotros podemos ver allí, ¿no? O sea, lo que la Escritura nos dice claramente, ¿no? Y si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, volviendo a Primera de Juan 5:3, ¿verdad?, dice: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. O sea, este es el amor y sus mandamientos no son gravosos. Quizás en este momento usted, ¿verdad?, puede pensar, ¿cuánto se le dificulta obedecer la palabra de Dios? ¿En qué áreas de su vida usted está batallando por obedecer a Dios y le cuesta trabajo? Sea sincero, ¿verdad?, seamos sinceros en esta noche y meditemos un poco y digamos: ay, en esta área no puedo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no?, en la relación en el matrimonio, por decirlo así. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cuál es el mandato de Dios? Maridos, amar a vuestras mujeres. Maridos, amar a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios me manda a mí en su palabra? Bueno, a mí la Biblia me manda amar a mi esposa. ¿Sí? Ese es un mandamiento. No es una opción. No es una sugerencia, es algo que Él me manda en su palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿verdad?, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿cómo es que Cristo amó a la iglesia? Bueno, la Biblia nos enseña que fue un amor incondicional. Sí, incondicional. ¿Verdad? Nosotros, vuelvo a repetir, Él nos amó a nosotros primero. Y a veces en el matrimonio, como que no expresamos amor a nuestra pareja porque queremos, ¿verdad?, recibir antes el amor. No es así. Por eso hace la aclaración, ¿verdad? Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia en un amor incondicional. Entonces, si no estoy amando a mi esposa de la manera en que Cristo amó a la iglesia, yo no estoy cumpliendo los mandamientos. No estoy cumpliendo la palabra. Entonces, si no estoy haciendo, ¿verdad?, los mandamientos, no estoy guardando los mandamientos, entonces en realidad no estoy amando a Dios. No estoy amando a Dios. O sea, póngase a pensar en eso. De lo contrario, ¿verdad?, a la mujer le dice, ¿verdad? Mujeres, ¿verdad?, esposas,
¿verdad? Dice que respetemos, ¿verdad? Nos sujetemos, ¿verdad? A nuestros esposos, ¿verdad? Así en sujeción. ¿Verdad? La palabra dice que amemos nosotros a las mujeres y las mujeres, ¿verdad? Que honren a sus esposos, que los obedezcan, ¿verdad? Que se sometan. Ahora yo hago esta pregunta a la mujer, ¿verdad? ¿Usted está obedeciendo la palabra de Dios? ¿Usted es sujeta a su esposo? ¿Usted obedece a su esposo? ¿Usted respeta a su esposo? Y usted va a decir, pastor, pero es que usted no lo conoce. No, yo no lo conozco, ¿verdad? Ni lo conozco a él, ni lo conozco a usted. Pero lo que sí sé es que hay un mandamiento que dice, maridos, amar a vuestras mujeres, ¿verdad? Y asimismo esposas, ¿verdad? Sujetarse a sus maridos, ¿verdad? Obedecer a sus maridos en todo, ¿verdad? En el Señor. Entonces, son mandamientos dados por Dios. Vuelvo a repetir, no son sugerencias, no son cosas que están ahí simplemente. Si las quieres poner en práctica, hazlo, ¿verdad? Si no, no lo hagas. No, son mandamientos. Entonces, a medida que digo, bueno, o sea, yo amo a Dios, amo sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué tengo que hacer? Voy a amar a mi esposa. Voy a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y usted, esposa, qué va a hacer? Bueno, voy a sujetar a mi marido, ¿verdad? Lo voy a obedecer, lo voy a respetar, lo voy a honrar, así como la iglesia está sujeta a Cristo. O sea, todos tenemos una parte, ¿verdad?, que realizar en obediencia. Y es a través de ahí que nosotros nos damos cuenta cuánto amamos a Dios. Muy simple, muy sencillo. O sea, usted no puede, ¿verdad?, vivir con una actitud, mujer, rebelde contra su esposo. Y usted, esposo, no puede vivir, ¿verdad?, una vida indiferente hacia su esposa, sin mostrarle el amor y decir que ama a Dios. Y decir que no, yo soy un cristiano y verdaderamente no estamos cumpliendo con los requisitos, ¿verdad?, con las demandas que Dios quiere de nosotros. Acuérdense, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, eso es indiscutible. Eso es como para meditar, ¿no cree usted? Sí cuesta trabajo, pero hay que esforzarse. ¿Sabe? La obediencia, ya lo hemos explicado, se aprende. No es algo que uno trae, al contrario, ¿verdad? Uno trae la semilla, ¿verdad?, es pecaminosa y uno tiene que renacer y ser transformado y dejar que Dios sobre nuestras vidas para poder lograr, ¿verdad?, vencer la vida antigua y poder ser obedientes a Dios, sumisos a Dios. Y ese versículo, ¿verdad?, dice, pues este es el amor, ¿verdad? Juan muestra que la fe, el amor y la obediencia se relacionan entre sí. Aquí hay algo muy importante en este versículo, 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos son gravosos. Dice, la fe nos conduce a una relación de amor con Dios. La fe nos conduce a una relación de amor con Dios. Y ese amor nos lleva a amar a otros cristianos. El amor que nosotros tenemos hacia Dios, ¿verdad?, hace que nosotros podamos amar a otros cristianos, a otros hermanos, por el amor que Dios ha derramado en nuestras vidas, en nuestros corazones, por el Espíritu que Dios nos ha dado. Y el amor a Dios, ¿verdad?, provoca en nosotros obediencia, o produce en nosotros obediencia al amor a Dios. ¿Por qué obedecemos a Dios? ¿Por qué obedezco a Dios? Porque le amo. Simple y sencillamente porque le amo. Por eso obedezco a Dios. No porque sea implantada como una ley. ¿No? Amo a Dios y lo demuestro a través de mi obediencia. Así debe de ser nuestra actitud. No es algo que sea difícil de desarrollar. Se hace difícil porque no lo quiero hacer. Pero cuando lo hacemos, cuando lo practicamos constantemente, cuando encontramos en esa obediencia una satisfacción, una alegría, un deleite, como lo estamos explicando. O sea, es como vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Si yo me resisto a obedecer,
Entonces voy a sufrir. Me voy a perjudicar a mí mismo. Necesito, ¿verdad?, amar a Dios a través de mi obediencia, mostrárselo. Es algo que nosotros debemos de vivir. Vuelvo a repetir, cuántos mandamientos, ¿verdad?, cuántas ordenanzas Dios ha puesto en nuestras vidas para que nosotros le manifestemos que le amamos. Cada ordenanza que Dios nos da, por ejemplo, ¿verdad?, cuán difícil es para muchos en un momento dado. Voy a tocar este punto, ¿no?, porque a veces se batalla, y es ahí donde se batalla. En la manera de ofrendar, vamos a decirlo, voy a hablar de ofrendar, de darle a Dios. ¿Cuánto nos cuesta darle a Dios? ¿Cuánto nos cuesta? La verdad, es tan difícil, ¿verdad?, muchas veces manifestar una alegría, un gozo para darle a Dios. Si en tu vida verdaderamente existe eso, una alegría y un gozo, darle a Dios a la hora de ofrendar, la verdad te felicito. Pero yo sé y entiendo que es muy difícil muchas de las veces porque se trata de dar. Y eso es lo que nos cuesta, dar. Pero cuando una persona verdaderamente ama de todo su corazón a Dios, no le importa. No importa. Mire, cuando David fue a ofrecer sacrificio a una tierra y a cierto lugar, como era el rey, aquel dueño de aquella propiedad, de aquella tierra, lo vio, ¿verdad?, que había ido a ofrecer sacrificio a Dios, ofrenda que Dios le había demandado por algo que había sucedido. Estaba David ahí y como era el rey, aquel hombre le dijo, ¿verdad?, no. Dice, no es necesario que me pagues, no es necesario que toma lo que tú quieras, toma la tierra, toma los animales que necesites para que ofrezcas a Dios ofrenda, para que le ofrendes a Dios, ¿verdad?, para que ofrendas a Dios sacrificio. Y David dijo en unas palabras, dice, yo no ofreceré nada a Dios que no me haya costado. O sea, no voy a ofrecer algo a Dios que no me haya costado. Entonces, aquí habla de que a veces cuesta y nos va a costar ofrendar. Pero cuando la Biblia habla de ser obedientes, de traer ofrendas, ¿verdad?, llega alimento y toda esa cosa, a veces nos cuesta trabajo. Pero amamos a Dios, o más bien decimos que amamos a Dios, pero estamos poniendo la cosa difícil, ¿verdad?, trabas. No, sí te amo, Dios, pero ¿qué trabajo me cuesta obedecer? Ese es simple y sencillamente un ejemplo de cuántas cosas no nos manda Dios, ¿no?, a cumplir. Si alguien te ofende, por ejemplo, ¿verdad?, si alguien viene y te ofende, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Pon la otra mejilla. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo me voy a dejar que me ofenda? No, bueno, ¿qué no dice la Biblia? Si alguien viene y te da una mejilla, pues ponle la otra mejilla. O sea, no alterques. No alterques. Es Dios el que te está mandando. Entonces, ahí tú estás obedeciendo a Dios. Tú estás cumpliendo los mandamientos. Tú estás cumpliendo con lo que Dios dijo. Y estás obedeciéndole y le estás mostrando a Dios que le amas. Pero si te resistes porque te es gravoso, entonces no estás cumpliendo con los mandamientos. No estás cumpliendo con los mandamientos. Y podríamos seguir, ¿verdad?, hablando de tantas cosas que Dios demanda de nosotros y las cuales no estamos cumpliendo como deberíamos. No las cumplimos. Y si las cumplimos, muchas veces las cumplimos con actitudes que no son las correctas. Entonces, Dios nos mira. Dios sabe verdaderamente. Dice, cuando Dios escogió a Abraham, Dios vio a Abraham. Y desde el primer momento, cuando le habló, ¿verdad?, y le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Y eso habla de obedecer, de obediencia. Fue tanta la obediencia, ¿verdad?, de Abraham hacia Dios, que Dios estaba seguro de Abraham, de lo que iba a hacer en el futuro. Y yo sé que Abraham, ¿verdad?, después de Abraham, mandará a sus hijos a que guarden, ¿verdad?, mis mandamientos, a que cumplan mis preceptos.
Dios nos ve, Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe. Hay una de las cosas que a mí me afirmaron en las cosas de Dios cuando tuve la bendición, ¿verdad?, de ser padre, de ser papá por primera vez, y empezaron a venir los hijos. Yo decía dentro de mí, yo tengo que obedecer a Dios. Mis hijos tienen que ver, ¿verdad?, en mí un ejemplo de obediencia hacia Dios. Si yo quiero que mis hijos obedezcan a Dios, yo tengo que obedecer a Dios. Si yo quiero que mis hijos honren a Dios, yo tengo que honrar a Dios. Si yo quiero que mis hijos amen a Dios, yo tengo que amar a Dios. O sea, eso cuando empezó la familia, yo dije, yo voy a ser el ejemplo. Yo no le voy a demandar nada a mis hijos, algo que yo no estoy poniendo en práctica. Y eso es lo que hoy en día muchas de las veces estamos viendo. Como padres les exigimos a nuestros hijos muchas cosas, pero nosotros como padres no las estamos cumpliendo, no las hacemos. Pero sí queremos que los demás los hagan. No. Usted y yo tenemos que ser los ejemplos para nuestra familia. Si yo quiero que mi hijo ame a Dios, obedezca a Dios, yo tengo que amarlo, tengo que obedecerlo. Tengo que mostrarle con hechos a mi hijo lo que yo estoy profesando ser. Ese es el nivel de amor que yo tengo hacia Dios en mi obediencia. Ahí es donde yo me doy cuenta. Y si no lo hago en un momento dado, yo sé que Dios sabe. Y Dios me va a redarguir y me va a decir, ¿qué pasó? ¿No que me amas? ¿Sí? ¿Se recuerda cuando Pedro negó a Jesús? Cuando Pedro negó a Jesús, Jesús lo buscó después de todo lo que pasó, después de su resurrección. Jesús fue y lo buscó a Pedro. Y en ese encuentro que tuvo con Pedro, Jesús le hizo mención en 3 ocasiones de una palabra que nosotros conocemos. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta, alimenta mis ovejas. 3 veces. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mis corderos. O sea, si me amas, cuida de mi rebaño. Cuida de lo que yo te voy a encomendar. Y sabe, Pedro fue obediente. Pedro cuidó. Pedro estuvo al frente, ¿verdad?, de la obra, de la enmienda que Jesús le dejó. Si me amas, lo vas a hacer. ¿Cuántas de las veces Dios, ¿verdad?, nos ha dado alguna tarea, alguna misión, alguna enmendia, algo que nos enmendó Él, en otras palabras, y nosotros no le hemos obedecido a Él? ¿Cómo cree que Dios nos verá en ese momento? Cuando Él nos manda a hacer algo, porque sabe que le amamos y que le vamos a obedecer, y de repente no lo obedecemos. ¿Cómo cree que Él se sienta? ¿Cómo se siente usted cuando sus hijos no le obedecen? Bueno, la mejor es decir, no, pues ya me acostumbré a que no me obedezcan. Bueno, somos humanos, somos personas, ¿verdad? Y estamos hablando de lo natural, pero vea lo espiritual. ¿Cómo cree que se sentirá Dios al escucharlo a usted, ¿verdad?, en las reuniones, en sus devocionales, levantar sus manos y decir, Señor, te amo con todo mi corazón? Pero Él sabe, y usted también, que no le está obedeciendo, que no se lo está demostrando con hacer sus mandamientos. ¿Cómo cree que Dios se siente? Yo me imagino a Dios, ¿no?, muchas de las veces, porque me pasó alguna vez. Ya me pasó alguna vez que estaba alabando a Dios y, Señor, te amo. Y en ese momento de decir te amo, yo pude sentir la convicción del Espíritu Santo de decir, verdaderamente, si me amas, ¿por qué no me estás obedeciendo?
Y me tuve que callar, me tuve que quedar callado en ese momento, y lo único que hice fue: Señor, tienes razón, perdóname. Reconocer que no estaba obedeciendo. Pero póngase a pensar, usted está ahí alabando: gracias, Señor, te amo, te bendigo, te exalto, y Dios está ahí escuchándolo o escuchándonos. Y Dios nos mira, y a lo mejor Dios se pone así, ¿verdad? De una manera así como, no sé, mirándonos, va a decir: ay, mi hijo, ay, mi hija, mira, ay, ya no me vientes tantas flores, ya no me vientes tantos, como dicen en México, tantos piropos. Ya no. Mejor, si me amas, obedéceme. Si me amas, muéstramelo a través de tu obediencia, de guardar los mandamientos, de guardar la palabra. Allí me voy a dar cuenta. No necesitas, muchas de las veces, fíjense bien lo que le voy a decir, muchas de las veces no necesitamos decirle a Dios que le amamos. Simple y sencillamente con obedecer sus mandamientos, su palabra, se lo estamos demostrando a Él. Alabado sea Dios. Se lo demostramos a Él. Ahí le estamos demostrando que le amamos. Cuando amamos al prójimo, cuando ayudamos al pobre, cuando sustentamos a la viuda, al huérfano. Todas esas cosas el Señor las mira, porque Él un día va a decir: todo lo que tú hiciste, me lo hiciste a mí. Tú lo hiciste para mí. Me serviste a mí. Cada vez que te esforzabas, ¿verdad?, para hacer algo por mí en la iglesia, en la obra, cada vez que yo te daba una tarea, una misión, y fuiste y cumpliste y lo hiciste, me estabas agradando a mí, me estabas obedeciendo, me estabas demostrando que me amabas. Usted no puede simplemente, yo no puedo simplemente decir: te amo Dios, te amo Dios, te amo Dios, pero no le estoy obedeciendo. No puede ser posible. La obediencia es la medida en cuanto yo obedezco, es cuánto amo a Dios. Eso es simple y sencillamente así de fácil. ¿Cuánto estoy amando a Dios? ¿Cuánto estoy amando a Dios? ¿Cuánto estoy obedeciendo? Lo que yo estoy obedeciendo de su palabra es lo que yo amo a Dios, hermano. Ahí está. No hay más. Tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que mostrarle a través de la obediencia, a través de cumplir sus mandamientos, de guardarlos en nuestro corazón, de ponerlos en práctica, porque es ahí donde Él se da cuenta cuánto le estamos amando. Cuánto le estamos amando a Él. Vuelvo a la pregunta del principio. ¿Cuánto amas a Dios? Fíjate bien, no te estoy diciendo cuántos aman a Dios, porque si yo digo: ¿cuántos aman a Dios? Bueno, usted va a decir: yo amo a Dios. ¿Verdad? Hasta quizás el más mundano va a decir: yo amo a Dios. Sí, pero la pregunta no es cuántos aman a Dios, es cuánto amas a Dios. ¿Cuánto amo a Dios? ¿Cuánto? A veces, ¿verdad? Ahí con mi nieto, ¿verdad? Le digo: ¿cuánto me amas, hijo? O ¿cuánto te amo? Hijo, yo te amo de aquí hasta bien lejos. De aquí te amo hasta, no sé, hasta el infinito, ¿no? Y a veces ponemos medidas. Usted puede decir: yo amo a Dios de aquí hasta el cielo. Si no le está obedeciendo, si no cumple con sus mandamientos o sus ordenanzas, si no le está siendo fiel a lo que Él demanda de nosotros, ¿cómo podemos decir que le estamos amando? No puede ser posible. No puede ser posible. Necesitamos nosotros mostrarle a Dios a través de nuestra obediencia cuánto le amamos. Cuánto le amamos a Él. Quiero dejarle esto de su corazón en esta noche. Quiero que usted medite en esta palabra. ¿Cuánto amo a Dios? ¿Cuánto amo a Dios? Y dése cuenta, simple y sencillamente. Pero sea sincero. No podemos nosotros a Dios engañar. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dios no lo podemos engañar. Dios conoce nuestro corazón. Puedo decir yo aquí: no, yo amo a Dios, ¿sabe? Dios conoce mi corazón, Dios conoce el suyo. Dios conoce a todos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Todo lo que nosotros
¿verdad? Hagamos, mostremos, eso mismo es lo que vamos a cosechar. Jesús dijo, ¿verdad? El que me ama, el que ama mi palabra, el que guarda mi palabra, mi Padre le amará. ¿Verdad? Es una verdad, el Padre le amará. Él nos amará. Entonces, yo quiero orar en esta noche, tomar estos momentos para orar. Al final quiero darle un anuncio importante acerca de algunos cambios que vamos a tener que hacer a través de estos estudios, pero son cambios que van a ayudar, van a ser de más bendición, yo creo. Ahorita le explico lo que va a pasar, pero quiero orar antes de que todo, ¿verdad? Cerrar esta enseñanza, esta palabra, este consejo. Cuánto amas a Dios, cuánto amo a Dios. Y ponerte en las manos de Dios, ponerme en las manos de Dios, y que cada día Dios, ¿verdad?, produzca en nosotros ese anhelo y ese deseo de obedecer su palabra. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te doy gracias en esta noche, Señor. Gracias por permitirme, Dios, compartir esta palabra, Señor. Yo sé que es una palabra que nos enseña el poder saber cuánto te estamos amando, Dios. Y nos damos cuenta que es a través de lo que obedecemos, a través de lo que obedezco tu palabra. Decir te amo es fácil, Señor, muy fácil. Todos podemos decir, todos podemos hablar y decir yo amo a Dios, pero lo difícil está en demostrarlo a través de obedecer tus mandamientos, de guardar tus mandamientos. Y tú muy claramente nos enseñas que si te amamos, guardemos tus mandamientos. Y que tus mandamientos no son nada gravosos, no son nada molestos, Señor, no son pesados, no son difíciles de guardar. No, Señor, ya lo vimos, es un gozo, una alegría, es un deleite en ponerlos en práctica, Señor. Trae una satisfacción muy profunda en nuestro ser interior el saber que estamos obedeciéndote a ti, porque tú miras nuestra obediencia y te das cuenta que te amamos, Señor. En esta noche, en el nombre de Jesús, tú conoces cada vida, Dios, conoces cada persona que está escuchando este mensaje, y espero que este mensaje verdaderamente redarguya la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y Señor, nos apliquemos para obedecer tu palabra en obediencia, Señor. Por amor a ti, por amor a tus mandamientos, Señor. Por amor a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Quita todo obstáculo, Señor, de nuestras vidas, toda barrera, todo aquello que estorba, todo aquello que impide, Dios, que guardemos, Señor, tus mandamientos. Pues, sabes, siempre va a haber pretextos, siempre va a haber excusas de no hacerlo, Señor, pero no hay justificación delante de ti. Cuanto más amamos, Señor, más tenemos que obedecer. Cuanto más obedecemos, mostramos que te amamos, Señor. Muchas gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús, por tu palabra, que nos edifica cada día, Señor. Ponemos en tus manos nuestra vida, Señor. Y haz tú, Señor, tu bien en nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y gracias. Solamente quiero tomar estos momentos, ¿verdad?, para darles pues una información. Quiero invitarles, ¿verdad?, que ahí a través del Facebook por favor pueda de alguna manera dar like ahí donde puse yo, busque ahí en el Facebook. Ahorita yo estoy transmitiendo por Casa de Oración, que es la página de la iglesia, pero hay un canal, ¿verdad?, que yo he estado compartiendo ahí, y es Guillermo López, mi página en el Facebook personal, y ahí estoy, ¿verdad?, invitándole a que haga clic a un canal en YouTube, ¿verdad?, donde lo he abierto para poner predicaciones como esta, ¿verdad?, estudios, enseñanzas de mucha edificación. La razón de hacerlo por YouTube es porque ahí, ¿verdad?, quedan mucho más permanentemente los videos, ya que a través del Facebook se van grabando, y una vez que se graban, ¿verdad?, los más antiguos se van borrando y ya no los puede uno tener. Pero mientras tengamos un canal en YouTube, vamos a poder guardar las enseñanzas ahí. Entonces yo le invito a que o vaya ahí a YouTube,
¿verdad? Y busque Pastor Guillermo López. Por favor, suscríbase, ¿verdad? Para porque usted pueda recibir estas enseñanzas y así poder, ¿verdad?, seguir compartiendo con ustedes estas enseñanzas. Esta es la razón, ¿verdad?, por la cual estamos haciendo este canal. Solamente para poner predicaciones y estudios, no vamos a poner nada que no sea de eso. Y esto nos va a ayudar, ¿verdad?, para poder seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Entonces yo le invito a que busque allí a través de YouTube Pastor Guillermo López y suscríbase ahí al canal que he abierto para este fin. Entonces yo le invito, también comparta, ¿verdad?, comparte el video, compártalos para que de alguna manera, ¿verdad?, todos podamos ser edificados a través de la palabra del Señor. Es algo muy importante. Hoy más que nunca necesitamos la palabra del Señor, mis amados hermanos. En estos últimos tiempos necesitamos instruirnos, necesitamos, ¿verdad?, equiparnos para lo que viene. Entonces no queremos que, ¿verdad?, haya ignorancia en el pueblo, no queremos, ¿verdad?, que haya falta de conocimiento. Parece que la Biblia dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento es el que viene de la palabra del Señor. Entonces yo le invito a usted, ¿verdad?, para que se suscriba ahí, ¿verdad?, en el YouTube, en el canal, ¿verdad?, Pastor Guillermo López, así usted lo va a buscar y ahí se va a suscribir. Y entonces usted va a estar viendo constantemente algunas enseñanzas que vamos a estar subiendo en video y también algunos consejos, ¿verdad?, de la palabra, reseñas pequeñas que también me gustaría compartir con ustedes. Pero hágalo, por favor, compártalo. Ya dentro de muy poco, quizás, ahora que volvamos quizás a ya llevar a cabo nuestras reuniones generales en la iglesia, haya más trabajo por hacer, entonces le vamos a estar informando si vamos a continuar con los estudios, estudiando las Escrituras lunes y miércoles o vamos a tener que hacer algunos cambios, pero nuestro anhelo es seguir compartiendo con ustedes estas enseñanzas. Amén. Entonces quiero dejarlos en esta noche, ¿verdad?, con esto. Se los comparto, usted hágalo, ¿verdad?, también ahí con sus contactos y así podemos, ¿verdad?, seguir edificándonos a través de la palabra del Señor. Pues que Dios los bendiga en esta noche y los vemos, ¿verdad?, el día miércoles a las 8 de la noche con nuestra hora estudiando las Escrituras. Dios los bendiga, hermanos.